¿Y si un simple vaso de agua bajo tu cama pudiera ayudarte a limpiar tu energía mientras duermes? ¿Y si algo tan cotidiano, tan humilde, escondiera un secreto que las tradiciones antiguas y hasta la investigación de Jacobo Grinberg apuntaban en silencio? Tal vez hayas escuchado este ritual en tu familia, quizá lo viste en algún lugar y lo tomaste como una superstición más, pero detrás de este gesto tan sencillo se oculta un poder profundo, el agua como espejo de tu conciencia. Jacobo Grinberg, el psicólogo y neurofisiólogo mexicano que dedicó su vida a estudiar la mente, la energía y los estados expandidos de conciencia, decía que la realidad no es algo fijo ni rígido, sino una red vibracional que responde a lo que pensamos, sentimos e imaginamos. A eso él lo llamaba el látiz, una malla de conciencia que nos conecta a todos. Y en esa visión, el agua juega un papel especial, porque es uno de los elementos más sensibles a la vibración, capaz de recibir y reflejar la energía que la rodea. Colocar un vaso de agua bajo la cama no es magia en el sentido infantil de la palabra, es simbología activa, un recordatorio físico de que incluso mientras tu cuerpo duerme, tu energía sigue en movimiento y el agua actúa como receptora, como espejo, como filtro. Imagina cada noche como un viaje. Tu cuerpo descansa, pero tu mente y tu espíritu atraviesan mundos invisibles, procesan emociones, sueltan cargas, buscan equilibrio. El vaso bajo la cama se convierte en un aliado silencioso, una vasija que absorbe aquello que ya no necesitas, un símbolo que tu inconsciente reconoce y utiliza para liberar. Y aquí quiero invitarte a algo muy simple, pero muy importante. Dale like a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas que quizás, como tú, necesitan descubrir un gesto tan poderoso y a la vez tan sencillo. Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo el legado de Jacobo Grinberg y los secretos ocultos de la conciencia. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has puesto un vaso de agua bajo tu cama? El agua siempre ha sido un símbolo de vida, de limpieza, de renovación. Desde los rituales de purificación en culturas ancestrales hasta el bautismo en el cristianismo, desde los rezos frente a ríos y lagos hasta la costumbre de dejar agua en altares, la humanidad ha intuido algo que la ciencia apenas empieza a confirmar. El agua no es solo materia, es memoria. Jacobo Grinberg lo entendía desde otro ángulo. Si la realidad es una red vibracional de conciencia, el látiz que él describía, entonces el agua funciona como un espejo dentro de esa red, un receptor extraordinariamente sensible a las vibraciones de la mente y el corazón. Piensa en un vaso de agua colocado en tu mesa. A simple vista, es transparente, inmutable, pero basta con que lo observes un poco más de cerca para comprender que está vivo. Si lo tocas, vibra, si le acercas calor se transforma, si lo dejas al aire, se evapora. El agua nunca está realmente quieta, siempre responde. Y esa capacidad de respuesta es lo que la hace tan poderosa como soporte de intención y energía. Los antiguos sabían esto sin necesidad de microscopios ni teorías modernas. Para los mayas, el agua era el medio de comunicación con los dioses. En el hinduismo, el Ganges no es solo un río, sino un canal vivo de purificación. En la tradición japonesa, se coloca un vaso de agua en los altares familiares para honrar a los ancestros, porque se cree que el agua transmite y recibe vibraciones entre mundos. Hoy sabemos, gracias a experimentos como los de Masaru Emoto, que las moléculas de agua cambian su estructura según las emociones y pensamientos a los que son expuestas. Palabras de amor generan formas cristalinas bellas, palabras de odio producen estructuras caóticas, y aunque la comunidad científica discuta sus métodos, la intuición que nos deja es clara. El agua refleja lo que llevamos dentro. Cuando colocas un vaso de agua bajo tu cama antes de dormir, no estás simplemente siguiendo una tradición. Estás entregando a un elemento vivo y receptivo la misión de acompañarte en tu descanso, de recoger las tensiones, los miedos, las preocupaciones que tu inconsciente procesa en sueños. El agua se convierte en testigo y espejo. Tú duermes, pero ella permanece alerta, absorbiendo y reflejando lo que tu conciencia va liberando. Grinberg veía el agua como un punto de contacto entre lo físico y lo sutil. No es casual que su investigación sobre chamanes y curanderos en México incluyera rituales con agua, porque para esas tradiciones, y también para él, el agua no era solo un líquido, sino un puente vibracional, un canal de conciencia.
¿No es fascinante pensar que un simple vaso de agua pueda convertirse en un aliado silencioso de tu alma mientras duermes? Lo que para muchos es superstición, en realidad es un lenguaje simbólico profundamente conectado con cómo funciona la mente y la energía. Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su vida a algo que pocos científicos se atrevieron a explorar. ¿Qué es lo que realmente conecta a todas las cosas? Después de años de investigación, de estudiar tanto a chamanes mexicanos como a neurocientíficos en laboratorios, llegó a una conclusión fascinante. La realidad no es sólida como creemos, sino una gran red de conciencia que lo sostiene todo. A esa red, él la llamó Lates, la malla de conciencia. Imagina por un instante una red invisible que envuelve el universo, como un tejido infinito en el que cada pensamiento, cada emoción y cada acto vibran y dejan una huella. No hay nada aislado. Lo que piensas afecta al todo, lo que sientes repercute en esa malla, y lo que ocurre en la malla influye también en ti. Ahora piensa en el agua dentro de ese modelo. El agua no es un objeto pasivo, es uno de los elementos más sensibles dentro de la red. Es como un espejo que no solo refleja la luz, sino también la vibración. Por eso, cuando colocas un vaso de agua bajo la cama, ese vaso se convierte en un receptor dentro de la malla. Mientras duermes, tu inconsciente vibra, procesa, libera, y el agua recoge, absorbe y refleja esas vibraciones. Imagina la escena: estás durmiendo, tu respiración se calma, tu cuerpo descansa, pero tu mente inconsciente está trabajando intensamente. Procesa recuerdos, emociones, conflictos que durante el día no te atreviste a mirar. Ese proceso genera ondas en la malla de conciencia. Y justo debajo de ti hay un vaso de agua abierto, receptivo, disponible. El agua recibe esas ondas como si fueran ecos en su superficie. Greenberg lo explicaba con claridad: la conciencia no está encerrada en el cerebro, es un campo que se extiende y que interactúa con otros campos. El agua es uno de los vehículos que facilitan ese intercambio. Por eso tantas tradiciones la usan en rituales de sanación, en limpias, en oraciones. Porque saben, aunque no lo digan con lenguaje científico, que el agua se impregna de la energía de la red. Cuando entiendes esto, el vaso bajo la cama deja de parecer un gesto ingenuo y se convierte en un acto simbólico y práctico al mismo tiempo. No es el agua la que hace magia, eres tú, tu conciencia, tu campo energético interactuando con la malla. El agua es el testigo y el soporte, el espejo que permite que lo que liberas no quede flotando a tu alrededor, sino que encuentre un lugar donde descargarse. Y aquí surge algo aún más profundo. Cuando al despertar vacías ese vaso de agua, cuando lo tiras al drenaje o al jardín, estás simbolizando que lo liberado se ha ido, que la carga se transformó, que tu campo está más ligero. El ritual se completa y tu inconsciente lo entiende como un cierre. Así lo veía Greenberg. La mente humana necesita símbolos, porque los símbolos no son adornos, son llaves que abren puertas en la conciencia. Y el vaso de agua es una de esas llaves, una forma simple y cotidiana de dialogar con la malla de conciencia que nos envuelve a todos. Dormir no es simplemente descansar. Dormir es un acto misterioso, un viaje que hacemos cada noche sin ser plenamente conscientes de su magnitud. Nuestro cuerpo se relaja, las funciones vitales bajan de intensidad, pero la conciencia no se apaga. Al contrario, cambia de escenario. Jacobo Greenberg decía que el sueño es uno de los momentos más reveladores de la vida humana. Mientras dormimos, accedemos a planos que durante el día no podemos percibir porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos. En sueños se libera lo reprimido, se procesan memorias, se resuelven conflictos, y a veces incluso se abre la puerta a experiencias que desafían la lógica del tiempo y el espacio. ¿No te ha pasado que despiertas con la sensación de haber vivido algo real en un sueño, como si hubieras estado en otro lugar, con otras personas, en otra dimensión? Para Greenberg, eso no era casualidad. El sueño es un campo en el que nuestra conciencia se expande y explora. Ahora imagina que en ese viaje nocturno tienes un aliado silencioso bajo tu cama, un vaso de agua. El agua, sensible como pocas cosas en este mundo, está ahí recibiendo, absorbiendo, reflejando lo que tu inconsciente está liberando mientras sueñas. Tú no lo ves, pero tu campo energético se mueve y el agua se convierte en un espejo que recoge esas vibraciones. El sueño no solo sirve para descansar físicamente, sirve para limpiar la mente, para desahogar emociones,
para reorganizar la red invisible de la conciencia. El vaso de agua potencia ese proceso porque actúa como una vasija simbólica, como un lugar donde tu energía sabe que puede depositar lo que ya no le sirve. En muchas culturas antiguas se decía que durante el sueño el alma abandona por momentos el cuerpo, viaja, aprende, se encuentra con realidades más amplias y al regresar trae consigo la calma o la agitación de lo que vivió. ¿Te das cuenta de lo importante que puede ser entonces tener un contenedor energético cerca, un recipiente que reciba parte de esas cargas invisibles? Greenberg hablaba de los símbolos como llaves del inconsciente. El vaso de agua bajo la cama es exactamente eso, una llave, un recordatorio físico que tu mente profunda interpreta como señal de limpieza y liberación. No importa si lo racionaliza o no, el inconsciente lo entiende y actúa en consecuencia. Cada noche es una oportunidad de soltar, cada sueño es una puerta para liberar, y el agua bajo tu cama es el compañero que recoge silenciosamente todo lo que ya no necesitas. Y cuando a la mañana siguiente vacías ese vaso, el ritual se completa, le dices a tu psique que lo que se liberó ya no volverá, que quedó atrás, que puedes empezar el día más ligero, más claro, más libre. Jacobo Greenberg insistía en que la mente humana no solo vive de razonamientos lógicos, vive de símbolos. Un símbolo es mucho más que una imagen, es un puente directo hacia el inconsciente, una llave que abre espacios donde las palabras no pueden llegar. El vaso de agua bajo la cama es precisamente eso, un símbolo cargado de intención. No es el agua en sí lo que produce la transformación, sino lo que representa y la forma en que tu inconsciente lo interpreta. Imagina que cada noche, antes de dormir, colocas ese vaso de agua bajo tu cama. En ese momento, aunque no lo pienses de manera consciente, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente profunda. Aquí hay un lugar donde puedo dejar lo que ya no necesito. Aquí hay un contenedor para mis miedos, mis tensiones, mis culpas. Tu inconsciente entiende esa señal y coopera con ella, porque el inconsciente no responde a explicaciones racionales, responde a gestos, a símbolos, a rituales. Y lo más fascinante es que este mecanismo ha sido utilizado en todas las culturas desde tiempos inmemoriales. Los antiguos sabían que el acto físico es solo la mitad del ritual. La otra mitad es la intención. No es lo mismo colocar un vaso de agua por rutina que hacerlo con la conciencia de que estás abriendo un espacio de limpieza. La intención convierte un gesto mecánico en un acto sagrado. Greenberg lo llamaba percepción silenciosa, ese momento en el que tu atención plena y tu intención se fusionan, creando un cambio real en el campo de la conciencia. Y es que, cuando unes símbolo e intención, activas un lenguaje que el universo comprende. Mira lo que ocurre en ti mismo cuando realizas este gesto. Sientes calma, sientes confianza, sientes que entregas lo que te pesa. Eso ya es transformación. Y en el nivel vibracional, en la malla de conciencia de la que hablaba Greenberg, esa intención queda registrada, se convierte en onda que se expande y modifica tu campo. Lo mismo ocurre a nivel colectivo. Cuando millones de personas a lo largo de la historia colocan agua en altares, en rituales, en habitaciones, están reforzando un arquetipo compartido, el agua como símbolo de limpieza y liberación. Y cuando tú colocas tu vaso bajo la cama, estás conectando con ese arquetipo universal. No estás solo en tu gesto, estás repitiendo un acto que resuena en el inconsciente colectivo de la humanidad. Por eso un gesto tan simple tiene tanto poder, porque es símbolo, porque es intención, porque es memoria. Y porque aunque lo hagas en silencio, tu inconsciente lo escucha, tu conciencia lo comprende, y la red de la realidad responde. La teoría es poderosa, sí, pero lo que realmente nos convence es la experiencia. Y en este punto, Jacobo Greenberg siempre fue claro. El conocimiento no es verdadero hasta que pasa por el filtro de la vivencia. Podemos hablar horas del agua, de la conciencia y de los símbolos, pero lo que importa es cómo lo vive cada persona en su piel, en su corazón, en sus noches. Piensa en Clara, una mujer que durante meses no lograba dormir tranquila. Sus días estaban llenos de preocupaciones, y en las noches esas preocupaciones se volvían sombras pesadas. Soñaba con caídas, con pérdidas, con voces que no entendía, hasta que un día alguien le sugirió colocar un vaso de agua bajo la cama. Al principio lo tomó con escepticismo, casi como un juego, pero la primera noche que lo hizo, sintió algo distinto. Era como si,
Al acostarse, supiera que no estaba sola, que había un recipiente esperándola, como si pudiera depositar ahí el peso de su día. Esa noche durmió mejor, y al despertar, cuando vació el vaso en el fregadero, sintió una calma extraña, una ligereza nueva. Repitió el gesto la noche siguiente, y la siguiente, hasta que poco a poco descubrió que sus sueños ya no eran persecuciones, sino paisajes más tranquilos, y que su despertar ya no era un acto de angustia, sino de claridad. ¿Fue magia? No, fue conciencia. Fue la fuerza del símbolo actuando sobre su mente inconsciente. Fue el agua cumpliendo el papel de espejo, absorbiendo lo que ella ya no podía cargar sola. Y no es solo la historia de Clara. Muchos han contado experiencias similares, personas que lograron dejar atrás pesadillas repetitivas, que encontraron descanso después de pérdidas dolorosas, que empezaron a sentir más paz al despertar. Un hombre que atravesaba un duelo dijo una vez: «Sentía que mi cama estaba llena de lágrimas invisibles. Cuando puse el vaso de agua, fue como si esas lágrimas tuvieran un lugar a donde ir. Y cada mañana, al tirar el agua, sentía que una parte de mi dolor también se iba con ella». Historias como estas no son pruebas científicas en un laboratorio, pero son pruebas vivas de lo que Jacobo Greenberg defendía, que la conciencia interactúa con la realidad, que los símbolos movilizan energía y que un gesto aparentemente pequeño puede abrir la puerta a una transformación profunda. Lo más importante aquí no es el vaso en sí, sino lo que despierta en ti. La sensación de confianza, la certeza de que hay un espacio para soltar, la idea de que no estás condenado a dormir con tus cargas, sino que puedes entregarlas a un elemento dispuesto a recibirlas, y esa confianza, esa apertura, es lo que hace que el ritual funcione. Porque tu inconsciente, al sentirse escuchado, coopera contigo en lugar de sabotearte. Tus sueños se vuelven más ligeros, tu descanso más profundo, tu energía más clara. Para muchos, escuchar hablar de un vaso de agua bajo la cama puede sonar a superstición, una costumbre transmitida por las abuelas, un gesto sin fundamento real. Pero cuando observamos con atención, vemos que tanto la ciencia como las investigaciones de Jacobo Greenberg abren la puerta a comprender por qué este sencillo ritual puede tener un impacto real en la vida de las personas. Empecemos con el agua. La ciencia ya sabe que es una de las sustancias más misteriosas y especiales que existen. Tiene propiedades que la diferencian de casi todos los líquidos conocidos. Cambia de estado con facilidad, almacena calor de manera única y, sobre todo, reacciona a su entorno de formas que apenas empezamos a comprender. Masaru Emoto, aunque criticado por algunos sectores académicos, mostró algo que millones de personas sintieron como verdad, que las moléculas de agua cambian de forma según las palabras, emociones y vibraciones a las que son expuestas. Agua expuesta a música armoniosa o palabras de amor formaba cristales bellos y ordenados. Agua expuesta a palabras de odio formaba estructuras caóticas. Más allá del debate científico, el mensaje es claro: el agua responde. Ahora, llevemos esto a la visión de Jacobo Greenberg. Para él, la realidad es una red vibracional de conciencia, una malla, el látex, donde todo está conectado. En ese modelo, cada pensamiento y cada emoción son ondas que viajan por esa red. El agua, sensible por naturaleza, actúa como receptor y espejo de esas ondas. Cuando colocas un vaso de agua bajo la cama, ese vaso se convierte en un punto de interacción entre tu campo de conciencia y el entorno. Mientras duermes, tu mente inconsciente procesa emociones, recuerdos y tensiones, y esas vibraciones se proyectan hacia la malla. El agua, al estar cerca, las capta y refleja. Por eso, al despertar, muchas personas sienten que el ambiente se volvió más ligero, como si algo se hubiera liberado durante la noche. Además, hay estudios en neurociencia que muestran que el sueño no es solo descanso. Es el momento en que el cerebro reorganiza información, procesa traumas, repara conexiones neuronales. En ese estado de reorganización profunda, el inconsciente se abre y los símbolos actúan con más fuerza. El vaso de agua se convierte entonces en una señal para tu mente de que puedes soltar, de que hay un lugar para dejar lo que ya no necesita. No olvidemos algo importante: los símbolos funcionan no porque tengan un poder mágico intrínseco, sino porque despiertan respuestas reales en la psique. El agua bajo la cama es un símbolo de limpieza, de absorción, de descarga, y cuando tu inconsciente lo reconoce así, coopera con esa intención y genera cambios tangibles en tu descanso,
y en tu estado emocional. Greenberg defendía la idea de que la ciencia debía abrirse a estos fenómenos. Decía que no podemos reducir la conciencia a procesos químicos del cerebro, porque eso sería como intentar explicar la música analizando solo las vibraciones del aire. La conciencia, afirmaba, es mucho más amplia, y el agua es uno de los espejos que nos permiten acercarnos a comprenderla. Así que no estamos hablando de superstición. Estamos hablando de vibración, de conciencia y de símbolos que actúan en planos donde la razón lógica no puede llegar, pero donde tu vida sí se transforma. Llegamos al final de este recorrido, y quizás ahora veas ese simple vaso de agua con otros ojos. Ya no es solo un objeto de vidrio con un líquido transparente, es un símbolo, una llave, un espejo, un recordatorio de que la conciencia no necesita rituales complicados ni templos majestuosos para transformarse. A veces basta un gesto sencillo, repetido con intención, para abrir una puerta en tu interior. Jacobo Greenberg nos enseñó que la realidad es una red de conciencia en la que todo está conectado, que cada pensamiento, cada emoción, cada símbolo que usamos impacta en esa malla invisible y genera cambios reales en nuestra vida. Y que el agua, por su sensibilidad, por su capacidad de vibrar y reflejar, es uno de los elementos más poderosos para interactuar con esa red. Cuando colocas un vaso de agua bajo tu cama, le estás diciendo a tu inconsciente: aquí puedes soltar lo que te pesa, aquí puedes descargar lo que ya no necesitas, y tu mente lo entiende, tu energía lo comprende, la red responde. De pronto tus noches se vuelven más ligeras, tus sueños menos densos y tu despertar más claro. No es superstición, es conciencia. No es magia en el sentido infantil, es el poder del símbolo actuando en armonía con tu intención. Un vaso de agua que recoge tus sombras para que despiertes más libre. Y aquí quiero invitarte a dar un paso más. Dale like a este video si sentiste que estas palabras encendieron algo en ti, porque al hacerlo ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están listas para despertar. Suscríbete si quieres seguir explorando conmigo las enseñanzas de Jacobo Greenberg y los secretos invisibles que pueden transformar tu vida. Y cuéntame en los comentarios si estás dispuesto a dejar un vaso de agua bajo la cama. Recuerda, la conciencia siempre está en expansión. El vaso bajo tu cama no es un amuleto, es un recordatorio de que cada noche puedes liberar, cada día puedes renacer, y que en lo más simple puede esconderse el poder más grande. Porque el secreto no está en el agua, el secreto está en ti.